Bien, se abre la discusión respecto a este presupuesto para el 2016 que debe estar aprobado, sabemos, antes del 30 de noviembre. Le pregunto de inmediato, diputado José Antonio Kast, ¿es un presupuesto realista efectivamente como ha planteado la presidenta Bachelet en su anuncio? A ver, en corto yo creo que es un mal presupuesto, pero yo creo que la discusión no está ahí. Curiosamente, en este mes de octubre siempre se da la discusión total del presupuesto. Es como que Chile le apretaran el reset y trataran de reformular el país y todo el mundo habla de presupuesto. Y empiezan las críticas de que es como las mías, ¿no es cierto?, que dice, mire, es un mal presupuesto, va a aparecer Francisco Vial diciendo que es un presupuesto fantástico, que es lo mejor que le ha pasado al país. Pero un mal presupuesto, ¿por qué? Para que lo dejemos claro al tiro. Porque el presupuesto tiene que gastar lo que entra. Y aquí están gastando más de lo que va a entrar. El país va a crecer menos, el precio del cobre va a bajar y el presupuesto gasta más. Pero la pregunta es, con este presupuesto, ¿le vamos a devolver la confianza a las personas en el país? ¿Se van a hacer bien las cosas a partir de este presupuesto? Porque la gestión del gobierno ha sido francamente mala. Hay una desconfianza a la gente. Entonces, el tema es, ¿se va a recuperar la credibilidad en el gobierno por este presupuesto, por otro presupuesto? Yo creo que no. Y ahí está la discusión antigua de la política. Esto que veíamos en el debate anterior, de si deben votar, no deben votar, si la presidenta nombra, no nombra. Las discusiones de un bando y de otro bando. Yo creo que lo que tiene que haber en Chile hoy día es un cambio de actitud en la política. Y el cambio de actitud parte por decir las cosas por su nombre, mirar a las personas a la cara y decirle la verdad. No, mire, me enteré por la prensa. No, yo no lo conozco. Mire, en realidad yo voté, pero no soy responsable de lo que ocurrió. O los cómplices pasivos. O el tema del Banco del Estado. Bueno, todas esas cosas tienen que ir parando y tienen que enfrentarse a la ciudadanía. La ciudadanía no está dispuesta a seguir en este debate antiguo de la política de que están allá los buenos, acá los malos. Eso corre para todos. Eso corre para todos. Y eso es lo que yo al menos he tratado de instalar, que viene un nuevo ciclo en la política. Y este gobierno, a mi juicio, ya terminó. La gente dijo, miren, ¿saben qué más? No quiero más. El grado de desconfianza, cuando 8 de cada chilenos en la calle dicen, miren, no quiero más. Ese grado de desconfianza es el término de un ciclo político. ¿Y no es revertible eso? Lo pregunto, por ejemplo, por lo que pasó con el expresidente Sebastián Piñera, que sabemos no llegó a los niveles de aprobación que tiene la actual presidenta, pero después repuntó. Yo creo que para esta presidenta es irreversible, pero porque su gran capital era la empatía con la gente, la cercanía, y eso lo perdió después de un hecho puntual, que es el caso Cabal, agravado por las malas reformas. Porque si nosotros llevamos esto, solamente el caso Cabal, claro, vamos a estar diciendo, mire, un hecho puntual no mata a una persona. No, pero el tema de la reforma educacional, cuando se va contra el sentido común de las cosas y se le dice a los padres, mire, yo le voy a elegir el colegio a usted. En el tema de la reforma laboral se pierde el sentido común. En la reforma tributaria, en la reforma electoral, aquí se dice, miren, vamos a tener más diputados para mejorar la política. Eso va contra el sentido común de la gente. Y hoy día lo que tiene que recuperar la política es el sentido común. Diputado, con respecto al tema del presupuesto, aquí lo que se ha hecho es establecer, ¿no?, fondo, usted lo decía, en un escenario de desaceleración económica, con un precio del cobre a la baja, pero con proyectos de reforma en desarrollo. Y es donde el gobierno considera que podría revertir esa baja que ha tenido en términos de aprobación, tanto de la presidenta como del gobierno, por ejemplo, con la reforma laboral, la reforma de la educación y en particular con la gratuidad de la educación superior, porque dice son 200.000 estudiantes que se van a ver beneficiados, o familias a partir del próximo año, y eso va a tener un efecto en los niveles de aprobación o la percepción que tenga la gente respecto a lo que está haciendo el gobierno. ¿Eso es factible? ¿Podría pasar? Eso es parte de la vieja política, es la promesa incumplida permanente de los gobiernos, decirle, mire, con este presupuesto yo le voy a arreglar todos los problemas. ¿Alguien le cree al ministro de Hacienda o a la presidenta cuando dice, mire, yo con este presupuesto voy a equilibrar la balanza al país, voy a darle estudio gratis a todas las personas, voy a solucionar todos los problemas del país? Esto ha ocurrido en forma reiterada durante muchos años, durante muchos gobiernos. Por lo tanto, yo creo que este es el momento en que nosotros, los que estamos siendo actores de la política, digamos, párele. El presupuesto no va a solucionar los problemas del país y eso es parte de la vieja política de las promesas. No, y nunca puede solucionarlo. Pero en el tema de educación, una familia que tenía que pagar universidad y ahora no va a tener que pagar universidad. No, a mí lo que me duele es la injusticia. ¿Cómo hacer injusticia a 200.000 familias que no dejan de pagar? La injusticia de la gratuidad. La injusticia de la gratuidad es darle a quien no lo necesita, es darle al que va a ser rico en el futuro. Al 50% más vulnerable. Y no pedirle, no, a los más pobres hay que darles la oportunidad de estudiar. Y para eso se necesitan recursos y gastar bien los recursos. Pero ese más pobre, en el futuro, va a ser una persona que tiene más ingresos. Tú a lo mejor venías de una familia pobre y hoy día eres una persona rica. Eres una persona considerada dentro del espectro nacional de una persona que tiene recursos. ¿Por qué tú, que hoy día eres un profesional exitoso, no le vas a devolver lo que el país te prestó cuando estudiaste? ¿Estudiaste gratis o no
no estudiaste gratis. Gratis. A lo mejor gratis. Entonces, ¿por qué tú Gratis no en la devuelves? universidad. Lógico, ¿por qué tú no le devuelves hoy día al Estado lo que te regalaron para estudiar? Lo devuelvo a través Hoy de impuestos generales. No, pues que todos pagamos Porque impuestos generales. no, es que pero a ti te dieron un regalo adicional. Es que no todos pagamos impuestos A ti generales. te dieron El 78% de a los ti, chilenos no paga impuestos. Tú estudiaste gratis, Directos. te dieron un regalo adicional. Andrea. Tú Ya. pagas los impuestos igual que yo pago mis Vamos impuestos. más allá de la pero situación te de dieron un Francisco regalo. Vidal. Sí, ¿cuál? Eduardo. Además dijo que yo era pobre y que ahora era No rico. sé, pues, Eduardo. Lógicamente él está dentro del... Yo creo que el tema es obviamente el presupuesto, por razones obvias, es la ley más importante. Yo fui diputado 2 periodos, casi unos pocos más, y lo tengo claro. Es fácil invocar el sentido común, lo difícil ¿Cuál es? adecuar el paso de baile a ese sentido común. Porque tú has dicho 2 cosas aquí que demuestran que no estás muy claro sobre lo que es el sentido común. A ver, mira, Pero no, déjame terminar, yo te dejé hablar. Juicio, sí, Yo- estoy de acuerdo, yo pero te no dejé emitan hablar. un juicio, no emitan un juicio tan lapidario como decir que no tengo sentido común, porque Hay- claramente el que no tiene sentido común si Tú- dice eso y eres un Tú, panelista tú estable, acabas un de tipo decir, serio, tú acabas de decir que este espero- gobierno terminó, o sea, estás con una confusión temporal gobierno severa. técnicamente terminó, pero porque ya nadie le voy a los cree 2 a tu puntos, presidente. Andrea. Voy a los 2 puntos, Andrea, y te voy a rogar que me dejes hablar. Te voy a dejar terminar ¿Ah? a la medida que seas tal como juicioso. tal como yo te escuché, tranquilito. Yo te escucho ¿Ah? tranquilamente a la medida que seas Primera seas cosa, juicioso en tus ¿por qué comentarios. sentido común? Vamos a cumplir 100 años que todas las economías hacen lo que se llama política contracíclica. ¿Ah? No Es se fácil, necesitó esperar es fácil, a que explícalo en Keynes fáciles. escribiera el libro Explícalo en en 1936 para que estas políticas contracíclicas se hicieran. Hoy día estamos en una situación compleja desde el punto de vista del crecimiento económico y lo que corresponde es que la política fiscal y monetaria ayude a la salida. Esto lo tenía tan claro don Gustavo Ross Santamaría, que era un derechista tremendo, liberal manchesteriano, que cuando terminó la elección del 38 lanzó la siguiente frase: qué bueno que terminó esta elección para no tener que seguir saludando a tanto roto. ¿Ah? Ese caballero, el año 32 y 38, hizo políticas contracíclicas, antes que Keynes escribiera el libro, en el segundo gobierno de don Arturo Alessandri. Y eso es sentido común. Pero también es sentido común cuando uno revisa el presupuesto, yo me imagino que Kass va a tener que hacerlo porque es diputado, y se da cuenta que las prioridades son nada menos que reconstrucción, 500 millones, educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana. Si eso no es sentido común a la hora de diseñar un presupuesto, yo no sé qué puede ser sentido común. No tener 2.800 millones para estudiar el cambio de la Constitución, no tener 176 asesores en el gabinete de una ministra de Salud. ¿Qué tiene que Pero ver eso por con el favor, presupuesto? ¿cómo que tiene que ver? ¿Cómo le pagas a esas personas? ¿Cómo le pagas a todos los operadores políticos? Si hoy día 1 de cada 5 pesos se va a pagar sueldo y el nivel de empleados públicos que se ha generado a partir de este gobierno es una cosa nunca antes vista. Entonces tú me dices, mira, necesitamos políticas contracíclicas. Lo que necesitamos es hacer bien la pega, es que se gasten bien los recursos, es que no se paguen más asesores. Entonces ese es el Además, sentido común. Pero es, necesitamos perdón, eso. es que se gasten No, menos no recursos, necesitamos más diputado, asesores, pero o por que se favor. gasten mejor, porque efectivamente si uno Primero, deja de gastar, la economía Mira, se frena primero, el y sentido sabemos los común efectos que dice tiene. que tú no puedes gastar más de lo que tienes. Si el país está dejando de crecer, recordemos al ministro Arenas, que es ministro del gobierno de ustedes, el que nos dijo, miren, van a haber brotes verdes, esta cuestión va a mejorar. Perdón, hoy día los economistas más prestigiados de Chile y del mundo dicen que fue un desastre y que este país se jodió por los próximos 10 años producto de las políticas que hizo el señor Arenas. ¿Producto El de señor- eso o tiene que ver con gran otros medida, elementos? en Porque gran hay medida. distintas Candidato a la interpretaciones. UDI. En gran medida, sí, Diputado. pero ser el candidato a la UDI para que cosas como las que No, están es que ocurriendo No, hoy en diputado, día perdón. no vuelvan a Francisco ocurrir. Vidal, Pero déjeme mira, terminar. en Diputado, no, es simple, que en Tiene relación a ese 20% de los votos punto. pinochetista en asegurados. Francisco, No, por no, favor. no, mira, Diputado. esa es la vieja política. ¿Podemos Que conversar? esa es la vieja No, si lo- política. pero si quieres el Esa 20%. es la vieja política, los que estudiaron gratis en la Ya, universidad. diputado, devuelven la vamos- plata. vamos a salir- vamos a salir de Lógico que esa- pagué, pues, hombre. de esa Lógico, discusión porque mi padre personal. pagó la universidad. Diputado. Le doy Ya. las gracias a Dios Diputado. toda la vida que me haya No, no podido me voy a pagar. entrar porque no Ya. quiero pelear. Bueno, yo tampoco quiero pelear contigo. Diputado, por favor, podemos seguir porque Ni un no quiero problema. que Yo lo esto que se estaba transforme diciendo es que- en una discusión personal. Yo lo que estaba Lo diciendo estoy es que uno diciendo, no puede perdón, gastar más diputado, de lo es que que tiene. el tema económico hay bastante consenso que no solamente la situación en la que se encuentra nuestro país tiene razones o factores internos, sino que también hay un escenario regional e internacional que tiene a prácticamente las economías del mundo en América situación Latina muy crece complicada, 7,5 sobre todo Andrea, América este año. Latina. Sí. ¿Por qué le echamos la culpa Porque solamente al Chile- ministro Arenas Chile, respecto de eso? Chile era una excepción dentro de un mal barrio.
Chile era un país creíble, Chile era un país que todos admiraban. ¿Y no lo hoy es? día, después de 18 años de gobierno de algunas personas de las que están acá, porque Francisco Vidal es parte del gobierno Sí. dentro del Banco del Estado, Desde el 90 a la fecha me hago cargo. este país se fue a pique. Y alguien antes se preguntaba, ¿cómo lo hacen ustedes en Chile para tener ese nivel de crecimiento? Hoy día se dicen, ¿qué le pasó a Chile después de 18 meses? La desconfianza del mundo internacional respecto a Chile es gigantesca. Es que Por lo imposible. tanto, lo que se ha hecho en este último periodo, en este último tiempo, sí, tranquilo, si ya te va a tocar, en lo que se ha hecho en el último tiempo es Me dio pegullo. destruir, no, pero siempre ha estado nervioso. Ya, pero, por favor. Bueno, lo que se ha hecho en estos últimos 18 meses se genera un grado de desconfianza que todo lo que pueda ocurrir en el mundo es nada comparado a lo que está ocurriendo en Chile. El país dejó de crecer, porque las personas que invierten ya no creen en que las reglas del juego vayan a ser las mismas para adelante, porque las cambian día a día. Si lo que dice la presidenta, miren, vamos a hacer una asamblea constituyente a partir, o vamos a hacer un proceso No, constituyente. hablado de asamblea constituyente. Bueno, vamos a iniciar el proceso constituyente. Uno lo que diría, pero presidenta, dedíquese a los temas más relevantes. Aquí dicen, mire, vamos a invertir más en seguridad, más en educación. En educación se está invirtiendo mal, porque se va a dar gratuidad a personas que hoy día quizás no lo necesitan, y se debería invertir en la educación preescolar y en la educación básica y media. Si yo llego con una mala base a la universidad, ¿qué sentido tiene que estudie gratis? Tengo que traer una buena base del inicio. Jaime Mañalich Sí. y después Bárbara Figueroa, Sí, y me gustaría volver al tema de educación para que nos yo limitemos el pienso debate. que esta ley de presupuesto tiende a acentuar un riesgo antidemocrático bastante severo, en el sentido de que cuando se preguntaba qué son las glosas y se daban explicaciones, es la letra chica que va en el presupuesto y que, por ejemplo, dice que un tema tan relevante como la discusión de la gratuidad universitaria o los mecanismos que se van a hacer para ello, va a ir en una glosita, en una entendido así el presupuesto, cuando debería ser una discusión abierta, madura de los parlamentarios. Ahora, recordemos que es solamente para el próximo año, porque la Perdón, ley todavía no la Perdón, conocemos. Perdón. Es la propuesta que entregó el ministro Valdés y eso, acentuando lo estoy que tú haciendo el dices, punto porque es importante acentuando hacer lo que referencia. tú dices, peor todavía, es una propuesta permanente, de una política permanente en un presupuesto que está acotado para un año, lo que es un grave pecado en la formulación de la ley de presupuesto. Es decir, vamos a financiar gastos permanentes a costa de una ley de presupuesto que tiene una duración de un año y que después son imposibles de sacar. En segundo lugar, el presupuesto tiene una cosa extraordinariamente rara, y es que por primera vez no se compara ley de presupuesto contra ley de presupuesto, que daría efectivamente un incremento de 6,5% aproximadamente respecto a la ley del año pasado, sino que se compara ley de presupuesto contra ejecución de presupuesto. Primera vez en la historia que ocurre que la presidenta dice esta cifra de 4,4% referida a la ejecución real del presupuesto del año 2015, que todavía es especulativo, pero ya se calcula. Y eso, en el fondo, está ocultando que esta austeridad de la que se habla parece ser menos cierta de la que se dice. En tercer lugar, yo creo que el presupuesto contiene, a propósito de Keynes, una mala noticia. Y es que, a diferencia de lo que ocurrió el año 2009, en que la presidenta Bachelet hizo claramente un presupuesto contracíclico, que yo creo que fue de 16, 15% del aumento del gasto público. ¿Ah? Ahora 4,4. Ahora, ¿no es cierto?, ya dice 4,4, y esto es grave, porque evidentemente nosotros vamos a tener un año financieramente muy duro y no hay arcas fiscales para hacer una política keynesiana que aumente el gasto público para favorecer el empleo, etcétera. Podemos hablar después, pero para mí la peor noticia de todo en el presupuesto es lo que significa salud, el castigo que se le hace a salud, y además lo que aparece implícitamente de nuevo en la glosa, a pesar de que no ha habido ningún anuncio formal sobre eso, que ya hay presupuesto destinado en 3 ministerios, presupuesto significativo, para el inicio de la discusión de la nueva Constitución. Bien. Bárbara Figueroa. Sí, mira, yo algunas reflexiones preliminares, o sea, yo para después hacer una pregunta bien específica. O sea, efectivamente nosotros estamos viendo un cuadro en la región, que no es un cuadro auspicioso respecto al tema de crecimiento, y yo creo que de eso se da cuenta también en el marco presupuestario. Yo creo que ningún gobierno hubiese dejado de atender ese elemento, por lo tanto no me parece ni bueno ni malo, me parece que es parte del criterio de realidad con el que se tiene que operar. Sin embargo, si hay posibilidad de crecimiento es gracias a la reforma tributaria.
porque efectivamente el valor del precio del cobre no está... Perdón, o si uno tomase crecimiento del país, si uno tomase crecimiento de los solamente el factor valor del precio del cobre, efectivamente uno podría haber esperado incluso que el presupuesto fuera más restrictivo. Y algunos teníamos ese temor, o sea, para decirlo claramente. Sin embargo, el propio ministro de Hacienda ha reconocido que si se ha podido hacer una proyección de esta magnitud, es precisamente en uno de sus aspectos, no en el único, pero uno de sus aspectos, gracias a la reforma tributaria. Yo lo digo a propósito de que las valoraciones tienen de dulce y de agraz, tienen de luz y de sombra. Yo no puedo decir que toda una política es mala cuando, por ejemplo, en este caso... el propio ministro de Hacienda, sí, que la pregunta la voy a hacer después, pero solamente voy a llegar la introducción. Voy a llegar la introducción. Si pudiera, Andrea, terminar de hablar. Entonces, tengo la impresión de que eso es algo que uno tiene que considerar, porque si ese elemento no lo consideramos, es como que si estuviéramos hablando en el aire del debate presupuestario. Yo vuelvo a insistir, es algo que el propio Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa. Entonces creo que en ese sentido, yo creo que hay que hacer una valoración ahí respecto a una política que fue muy criticada, que se esperaba que no se hiciese y que sin embargo hoy día no está permitiendo estar holgados, pero ha permitido una pequeña luz, que es este debate de la reforma tributaria. Ahora, si uno mira eso y uno dice, bueno, Chile no está en crisis, a menos que tengamos un diagnóstico distinto en términos económicos, ¿no? Absolutamente. Que podemos tenerlo, pero hasta ahora los datos indican que nosotros no estamos ni en recesión, simplemente estamos creciendo lento. Por lo tanto, yo parto de la base de que Chile no está en crisis, que tenemos una situación compleja que enfrentar, y entonces en ese cuadro yo me pregunto, si no hubiese sido educación, salud, obras públicas y seguridad ciudadana, ¿dónde se tendría que haber invertido más? Porque aquí la crítica es que el presupuesto no es bueno. Ya, está bien, sí, podemos tener valoraciones distintas, yo también podría considerar que es austero, qué sé yo, o sea, valoraciones podemos hacer muchas. Pero mi pregunta específica es, si no es esto, ¿dónde entonces sí se tendría que haber invertido? Si no son estas áreas. ¿Dónde sí se tendría que haber hecho una inversión presupuestaria para yo poder tener un elemento más objetivo y menos político respecto de por qué hay una valoración negativa del presupuesto? Esa pregunta. Sí, primero creo que hay que explicar las cosas en simple. Cuando aquí se habla de políticas contracíclicas, la gente que está en la casa no entiende nada. A lo mejor Porque la sí, gente... no lo sabemos. Bueno, yo te pediría al menos que a mí me expliques mejor lo que tú entiendes por contracíclico. Cuando la economía después, está callando, sí, hay que actuar vía Son la política políticas de monetaria. subsidios del Estado. Yo estudié Pero- Derecho en la Universidad de Chile, me enseñaron muy Está buena muy economía. bien, está muy bien, pero para la está bien, gente pues está bien. un presupuesto dice que yo tengo tanto y puedo gastar lo mismo que tengo, no más. Y eso es algo que hoy día no está ocurriendo. Entonces estos señores nos están endeudando y esa fiesta alguien la paga en el futuro. En otros países ha pasado. Cuando aquí se me dicen, miren, el crecimiento se mantiene gracias al aumento de impuestos, los países crecen y se mejoran en su calidad de vida para las personas cuando el país crece económicamente, no cuando se recaudan más impuestos necesariamente. Y se recaudan más impuestos cuando el país crece más y el país está dejando de crecer. Vamos a una proyección del 3%, yo creo que va a ser menos de eso. Cada punto que dejamos de crecer son 800 millones de dólares menos que el fisco recauda, solo en impuestos. Ahora, Por lo en base tanto, en ese mismo escenario, la por lo pregunta que tanto, hacía la pregunta Bárbara. que yo hago, la afirmación que yo hago es que aquí lo que falta es mejorar en la confianza. En Chile sí hay una crisis de confianza en las instituciones, porque los cambios que se están haciendo hacen que las personas tengan temor de invertir en este país. ¿Y cuál es la Sí, responsabilidad de la oposición en eso? Pero para la pregunta, generar un perdón, ambiente de Andrea, pero la pregunta era bien Hoy día, específica. hoy Yo no día, estoy preguntando hoy si hay día la confianza o no responsabilidad confianza, si eso es crisis es que o no. eso es La pregunta fue otra. importantísimo. No, Lo mi más pregunta fue básico- muy específica. Invertir en Mi confianza. pregunta es, ¿dónde entonces se invierte si no es en educación, en salud, que todos sabemos son temas, lo hemos conversado infinitas veces, el tema de salud es un tema tremendamente Primero, sensible. sí. Seguridad A ciudadana, ver. ustedes mismos han dicho que es tremendamente relevante. Obras públicas, No saco nada, para efectos de poder perdón, generar Bárbara, inversión. No saco Entonces, nada con mi invertir pregunta si es... invierto mal, y están invirtiendo mal. Porque lo que se está invirtiendo en ¿Y educación dónde se está se tendría que invirtiendo invertir equivocadamente. entonces? ¿Dónde se tendría que invertir? Primero se tiene que Si no invertir es en en educación, ¿dónde? No, si en educación. Quedémonos en educación. Ya, entonces en en educación educación sí hay que invertir. hay que Perfecto. invertir en los Ya, que eso es el profesores debate. y hay que invertir en los jóvenes. que están- 2.300 millones de dólares Los jóvenes en los que profesores. están, sí, pero están mal invertidos porque se fue una manera de invertirlo improvisadamente, sin bono de retiro, sin focalización. Hay que invertir en los profesores para que vayan a enseñar a los colegios más pobres.
Y eso no se está ocurriendo hoy día. El Enseñan en los profesor... ¿No lo colegios más considera pobres. Cristo Hay que tener Carrera cuidado en con los esas colegios más afirmaciones. vulnerables. Los colegios vulnerables a los comunistas no les gusta hablar de pobreza, porque en sus países la pobreza son colegios abunda. municipales y Pero tienen muy buenos claramente estándares. hay colegios que tienen una pobreza endémica y ahí los profesores ganan menos. Tú eres profesora. Sí, Bueno, los profesores de los sí, colegios sí. vulnerables, como le gusta decirle a los comunistas, ganan menos que los profesores en los colegios mejor instalados. Y eso es un error. Sí. Y no Y se eso no avanza, lo sí, cambia. no se Eso no avanza lo con el cambia proyecto esta de ley. Efectivamente, No ese lo es un cambia. gran- ese es No un lo gran cambia. debate, sí. Tú quedas Yo estoy de conforme acuerdo. en cómo quedó la carrera docente. Yo estoy de acuerdo en con, el yo estoy de valor que se acuerdo le con paga, en lo que usted, se le paga yo a estoy de los acuerdo con profesores usted en los eso. colegios Lo que yo le pediría vulnerables. es que usted me responda a lo que yo le pregunté. Eso es lo que estoy respondiendo. Porque usted me está Que diciendo se está- educación, pero, Bárbara, sí, hay que invertir. ya, Es que invirtamos todo en lo educación, demás yo lo entiendo, pero lo que yo estoy invirtamos preguntando es educación, salud, obras Sí, públicas, pero invirtamos ¿son bien. o no son ejes prioritarios donde se Invirtamos- debía haber aportado en el invirtamos presupuesto? bien. Para ¿Puedo dejar terminar? en claro, sí, pero es Invirtamos que, bien. diputado, Invirtamos para los profesores de los dejar colegios ese punto vulnerables, bien claro, invirtamos en salud. están En bien salud, los temas, no en diputado, operadores. Sí, están bien los temas que dice Bárbara, es Sí, decir, falta en están bien las infraestructura. áreas donde se está Falta en invirtiendo, infraestructura. pero Lo que usted pasa dice es hay que un ella- problema a en la ver, manera en que se Lo están que pasa es que distribuyendo Bárbara los me recursos. habla de la vieja política. La vieja política habla de conceptos como salud, educación, pero no de gastar bien. La nueva política, es decir, ¿saben qué más? Se acabaron los asesores. Se acabó la señora del senador Navarro en el gabinete de la ministra. Es que ese no Se es mi acabó problema. la señora de no sé Ese no quién. es mi problema, ¿Cómo que no porque es tu yo le estoy problema? preguntando- yo le estoy Pero por preguntando favor, otra cosa. ¿tú crees Yo le que estoy la pidiendo señora seriedad Navarro en hace la una gran respuesta. labor en Yo le estoy educación? pidiendo Bárbara, seriedad. Ya, Bárbara, pero avancemos. contéstame. No le estoy pidiendo La un señora eslogan de Navarro, político. del Le estoy senador pidiendo Navarro, una respuesta Bárbara, específica. la Está señora bien, del senador punto, Navarro. usted no me Punto me más parece que- que A menos que dejemos lo que aquí me la está diciendo discusión. es que es Punto correcto. Gonzalo, estas sí, el cuatro punto está áreas. clarísimo. Están Yo pido por invirtiendo favor a mal. los dos que No continuemos pedí porque hay que una política de avanzar. campaña. Hay que avanzar. Yo creo que Gonzalo aquí y lo Francisco único que- Vidal. Entonces yo no sé uno quién tiene hace que- la vieja política acá. Tiene que Los ser El eslogan de comunistas Calzado, claramente el eslogan hacen la de vieja Calzado, política. porque Para este es un debate más que nos Claramente entendamos, ustedes hacen la necesito que vieja hablan de política. uno, porque si Una no, no nos vamos a reflexión. entender. Pregunté elementos Silencio, por específicos que favor. no Va a fueron hablar Gonzalo respondidos. Miller y después va a hablar Francisco Pues sí, Vidal habló y Cas. tratemos de mantener ¿Sabe el lo que pasa? respeto en Es que esta uno- conversación. Una de las cosas que aleja a las personas de la política es la falta de consistencia. Entonces se dice, aquí, bienvenido que se exprese la diferencia, se dijo. Bienvenido que se hable con la verdad. Pero resulta que viene una persona a hablar de nuevo ciclo, a hablar con la verdad, y resulta que los que tienen que salir corriendo, a aplaudir al Teatro Caupolicán, que está todo bien en el gobierno, están indignados. No está lleno, dice. Y están reaccionando. Entonces yo digo, cuidado, porque aquí, cuidado, que cuidemos el tono. Respondamos a los argumentos de fondo. No nos quedemos, no tratemos de descalificar a la persona que viene a conversar. Sino, si nadie está aquí descalificando, sí, porque Gonzalo. al final detrás de todo siempre No hay una tú le hiciste una descalificación, pregunta hay y una él te la pregunta contestó. Y tu concreta. insistencia, mira, pues si eso es. Si tú no Concreta. dejas hablar, Bárbara. No dejas Entonces, hablar. Gonzalo, Entonces, por avancemos más, por más más que allá uno de te la quiera discusión escuchar, personal, por por más te favor. quiera, no dejas Gonzalo, hablar ni escuchar a Gonzalo, nadie. sigamos con ¿ya? el argumento para Entonces, poder avanzar en la hablemos de conversación. presupuesto. Porque decir de que el presupuesto está bueno porque habla de seguridad, por favor, sin seguridad viene una señal enana. 11% incremento en el Una Ministerio del señal Interior. Puta, que enana. güey. Enana la seguridad. me La ocurre señal. para carabinero. Después se dice en gratuidad. No, oiga, viene en educación. 200.000 familias. Lo mismo, pero por favor, escucha a los rectores, escucha a los profesores, ¿Quieren escucha a los más? estudiantes. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Quieren más? No hay una gran señal. ¿Quieren más? ¿Debiera haber sido más? Lo que estoy diciendo, podría y aquí hay un esperar punto central, sobre todo cuando, y aquí vamos al fondo, cuando se habla de que los recursos son escasos, bienvenido el cambio de tono, ¿ah? Porque hasta hace poco aquí había plata para todo. Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Si cuando yo hice campaña prometí, dije, reforma tributaria para que la educación superior sea gratis, y hoy día me deshago en explicaciones de por qué no voy a cumplirle a esas personas, ¿Por qué no? porque no lo están haciendo. Si partimos con el 20 el próximo año. No, si no es un problema del 20. Esa es la vieja política. Esa es la vieja política. A ver, Sí, pero- escucha, hoy día la ministra de Educación, la ministra de Educación, es Pancho nada Vidal, raro, es dice sentido algo muy importante. Dice, este es el primer paso. No sabemos cuándo. No depende de nosotros llegar al 90%, no al 100%, al 90%. No sabemos cuándo ni cómo. Eso fue lo que dijo la ministra de Educación hoy día. Mal dicho. No, mal dicho. Lo que está diciendo es, de nuevo, el realismo. Prometimos algo que no vamos a cumplir en este gobierno y que lo más probable es que ni siquiera el siguiente gobierno. Además de hacerse cargo de la discusión sobre si es el mejor uso de los recursos, ¿ah? Destinar todo ese esfuerzo país a la educación superior cuando lo que nos damos cuenta es que en educación preescolar no estamos cumpliendo, que en educación escolar ¿Cómo que no? estamos cumpliendo. ¿Cómo que no?
Pero Ya. si no digas Francisco todo, pero Vidal. sí, Yo le puedo escucha, aclarar lo que es. Francisco Pablo, Vidal. escucha la diferencia. Gonzalo. Yo estoy diciendo, no estamos cumpliendo como país, nos falta Pero hacer es que lo que cambios. pasa es que es un error. Porque tú estás diciendo y estás en una postura de que el gobierno lo hace bien, el No, gobierno no, lo hace no, bien, no, el gobierno lo no, hace bien. no. No estamos Pero hay cumpliendo como 124.000 país. nuevos cupos en la Pero educación preescolar. escucha el debate. Cuando hablamos de carrera docente y esa discusión, ¿qué dijo la ministra? No tenemos cómo avanzar más. No le estamos cumpliendo, no lo vamos a hacer. Vamos a avanzar en la medida. Entonces, si Ya. todo redunda en que lo que nos damos cuenta es que la izquierda se volvió a desayunar con la economía y con la realidad, ¿no es cierto? Y de que no hay plata para hacerlo todo, menos para financiar fiestas sin fin, uno tiene que decir cómo priorizamos. Listo. ¿Cuáles son las urgencias? Estamos con ese punto. Francisco Vidal. Mira, yo creo que la ventaja de nuestro invitado para la opinión pública, y voy a hablarle específicamente a todos los que alguna vez han votado o votan por la nueva mayoría y los independientes progresistas. Que son cada vez menos. Aquí está la derecha. Ahí vamos con la descalificación. Pero si aquí está la derecha y ahí está la izquierda, ¿cuál es la novedad? La derecha dura. ¿Cuál es la novedad? puedo- Entonces la izquierda perdón, Oye, perdón, ¿puedo perdón. hablar o no? Dejemos que Métese Francisco por la Vidal izquierda dé su dura. argumento y Pero, seguimos. no, Gonzalo, argumento, Gonzalo, pero tú que ya mínimo- hablaste, pero pero ¿sabe es lo que que deja pasa? que dé Aquí Francisco, lo porque si no, mínimo no que nos uno vamos a puede entender tener- jamás. Después, Es la que UDI, entre mira la Francisco UDI, mira la Vidal. UDI. Argumento. Francisco Vidal. Aquí está la derecha. O sea, Kass representa, más allá de la valoración personal, Yo también te estimo. la derecha dura. Se nota. Es el candidato de Hermógenes Pérez de Arce. Vidal te quiere. Es el candidato de Gonzalo Rojas y de Terrorista del Mercurio. 5 minutos sin un solo argumento. Los que no quieren a Piñera como Pero candidato dime algo porque lo serio, encuentran blando. oye, pero dime algo serio. Dime algo Que serio. eres el candidato de la derecha pero dime dura, eres algo el serio. candidato del Yo pinochetismo. quiero ser candidato. Y pero eso es dime algo muy serio, bueno. porque Y como eso es que- muy bueno Pero por para la favor. inmensa. ¿Puedo terminar? Sí. Para la inmensa mayoría del país que no es ni pinochetista ni derechista dura, saber que vamos a hablar claro, va a haber mucho más transparencia en la próxima elección presidencial en la derecha, porque se va a enfrentar un candidato de centro-derecha con pasado demócrata cristiano, el candidato de Mañalich, Piñera, que va a dejar en el camino a Sandón y a Alamán y a Espina, y ojalá en la primera esté Kass, Espérate, déjame anotar. sí, representando a la derecha Como que dura, si tuvieras una a bolita la de UDI cristal. de Jaime Guzmán, a la UDI de los generales en retiro. Y eso es bueno para el país, porque permite establecer la diferencia. Yo te voy a explicar lo Ya. que es el nuevo ciclo. Porque Yo dijiste ya- que Muy bien, tenías una no he duda. terminado. Ah, Ya, terminemos. Con el respecto al punto. presupuesto, Sí, pues volvamos a lo uno, nuestro. es 4,4 o 6,6 sobre el 10% de incremento del año pasado. De esos 4,4, Hacienda dice que sin reforma tributaria hubiera podido ser solo un 1, o sea, estaría relegando más. Y sin crecimiento, te falta. Sí, y el 2,2 que vamos a crecer este año, Y sin crecimiento. Ah, eso no es crecimiento. Esa es la mezcla. ¿Es sin crecimiento o no? crecimiento Es bueno y para con ti. reforma. El doble de América Latina. el Ay, nos cuatro vamos a veces de comparar- América nos vamos a Latina. comparar con el barrio. Tu gobierno militar creció en 17 años Vamos a 2,2. comparar con el barrio. 17 Esa años. es la vieja política. La vieja política. Yo La tengo, vieja debe política. ser que yo soy profesor de historia. Sí. Pero lo más Sigamos. relevante, Terminemos Andreita, No el hagamos punto historia, presupuesto, por hagamos favor. lo más relevante del Terminemos el presupuesto. punto, por favor. Lo más relevante es la valoración de la reforma tributaria porque permite gastar en lo que las compresas. Pero hoy día les recomiendo a todos los chilenos que nos están viendo y chilenas que si no han comprado la tercera, háganse una vaquita y vayan a comprar la tercera. El suplemento Economía y ¿Cómo Negocios. estará de mal la cosa que hay que hacer una vaca para comprar la tercera, hombre? Y aquí se desmiente, un año y medio después, todo lo que nos dijo la derecha durante 15 meses. Lo Que la confirma, reforma tributaria Lo confirma. no lo afectaba desmiente. a la clase media. Léalo entero. No, Léalo tenemos entero. tiempo. No, muy simple. Léalo entero. El punto eje. El 93% de la plata recaudada, chilenos y chilenos, escúchenme. es. El 93% de la Bien. plata recaudada proviene de la derecha, Pancho, de la no UDI, dice eso. del 1% más rico. Bueno, ahí No se dice acaba. eso. Del 1% más rico se saca 93 de cada 100 pesos. Y si me apuran un poco, de cada 100 pesos, el 0,1% más rico, que defiende la UDI, aporta el 73 pesos, el 73%. ¿Quién dice esto? ¿Valdés? No, el Banco Mundial. 14 especialistas.
Por favor, son 2 paginitas nomás. Ya. ¿Se acuerdan cuando nos decían la clase media, la clase media, la clase media? Los ricos pagan los impuestos y en buena hora. Tú eres Listo, director del Francisco. Banco del Estado. Así es. El Banco del Estado que le cobra a todos los chilenos por la cuenta RUT. Lo subsidia. Debería La estar subsidia. preocupado de no cobrarles más. 25%. El nuevo ciclo de la política es hacer las cosas con responsabilidad. Ese es el trabajo No, bien pero estos hecho. números, ¿qué pasa con Es estos números? La credibilidad. Esos números ¿Le crees tú al los Banco Mundial o no? Tú manejas los números para allá y para acá. No, Yo no, te que- digo, tú en el Banco del Estado, ¿qué has hecho por la gente más pobre en la cuenta RUT? Nada. Nada. Y eso es lo que tiene que ¿Deja? cambiar. Tiene que cambiar, porque el trabajo bien hecho la gente lo reconoce, el sentido común la gente lo reconoce. Cuando tenemos un defensor a rajatabla de todo lo que hace el gobierno, No, como lo eres tú, no. porque defiendes todo, No, todo, soy bien sale crítico de alguna siempre cosa. Aquí diciendo, mismo. mira, aquí lo hacen todo bien, todo bien, todo bien. Esa es la vieja política. La nueva política es invitarte a ti a la calle. Salgamos juntos a la calle el lunes, te desafío. Vamos Ya. al Paseo Humada y preguntémosle a la gente si quieren que las cosas sigan como están o quieren que cambien. vuelvan Ya. ustedes. O que hagamos cosas distintas. Perfecto. La gente te va a decir, queremos un cambio. Y ese cambio es el nuevo ciclo al que yo te invito. Muy bien. ¿Tú qué opinión tienes Ya. de Elías Figueroa? Invitaciones varias, yo los ¿Qué invito opinión tiene rápidamente, Elías vamos a ir a Figueroa? hacer una Mira, pausa Juan, para mira, después de la pausa, Zamorano. porque vamos a hacer un respiro, Zamorano. diputado Cas, Francisco Vidal, todos los panelistas, Ya, ¿qué hacemos ahora? vamos a hacer un respiro, Ah, vamos ya. a ir al corte, volvemos de inmediato. Hay que proclamar con a más en esta Casa hora. el candidato a la UDI, pues sería fantástico. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional, continuamos con el debate, estábamos hablando respecto al presupuesto. Eduardo Zafiro tiene algo que decir, después Sí. quiero hacer una pregunta al diputado No, Cas. un comentario puntual y otro más general. El presupuesto de este año en seguridad contempla nada menos que financiar aumentos de 6.000 carabineros más y de 1.200 policías. O sea, no es baladí. Obviamente esto no es de un año para otro porque esto no es lo mismo, 4 años. no es lo mismo que hacer pan. ¿Eh? Uno aumenta la harina y sale el pan. Los carabineros y las policías son un proceso formativo. Entonces no es un tema baladí el tema de seguridad. ¿Ah? Y lo segundo, a ver si pudiéramos llegar a algún grado de acuerdo sobre lo siguiente. Yo personalmente creo que las reformas tributarias obviamente no son un fin en sí mismas. Las reformas tributarias se hacen básicamente por razones de equidad, para mejorar situaciones de desigualdad tan fuertes como las que las tenemos en Chile y sobre todo también para poder allegar recursos a fin de financiar sanamente bienes públicos. Y yo creo que aquí tenemos 2 desafíos muy grandes con los 8.000 millones de dólares que esperamos que la reforma tributaria recaude en los próximos años. Lo primero es gastar bien. ¿Ah? Y eso significa que hay que mejorar mucho de la gestión del Estado. Yo creo que ese es un punto, Un punto donde nos vamos a encontrar ese en es un acuerdo. punto que Y no- espero que no nosotros sea tenemos único. la misma preocupación Eso es. que puedan tener ustedes sobre el particular. fin, un elemento de No conciencia. queremos que se despilfarren recursos. Y lo segundo es gastar con justicia. Y eso significa impedir que los recursos terminen capturados por grupos de presión que no son los más necesitados. Segundo acuerdo. ¿Ah? Entonces yo creo que aquí está el desafío ahora que ya tenemos la reforma tributaria, que estamos mejorando en progresividad, que estamos allegando recursos para hacer un financiamiento sano de los bienes públicos, que debiéramos afrontar hacia adelante, porque lo que se trata es que estos 8.000 millones de dólares realmente vayan en línea con el objetivo que no es otro más que la búsqueda del bien común para este país. Perfecto. Diputado Cas, quería preguntarle No a puedo propósito. sino más que compartir las dos apreciaciones que hace Eduardo Excelente, Zafiro. estamos llegando a ciertos acuerdos. De gastar bien y gastar con justicia. Pero me gustaría hacer una pregunta a Francisco Vidal. Es que Dígalo, dígalo. yo quería hacer una Ah, pregunta respecto a algo que decía Francisco Vidal, respecto a su candidatura presidencial, porque usted ya ha dicho abiertamente que tiene intención de ser candidato, y eso implicaría quizás enfrentarse en primaria a varios que ya han también manifestado su intención de ser ¿Puedo establecer candidato. un punto del presupuesto antes? Porque si no nos vamos a cambiar de tema. Sí, Ni un es que problema. vamos a cambiar de tema. Y justamente respecto a eso quería preguntarle si usted estaba dispuesto a ir a una primaria con el expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo. Ya se está mencionando como uno de los posibles candidatos. A mí la pregunta que me gustaría haberle hecho a Francisco Dale, es que dale. él es un tipo que le gusta fumar. A ti te Sí. gusta fumar, ¿no es cierto? ¿Fumar hace bien o hace mal? Mal. Ya, y tú lo reconoces. Obvio. Bueno, Y bueno, me hace pésimo, pero me por encanta. eso, el tema es que es una decisión personal tuya. Las reformas que está llevando adelante este gobierno le hacen mal al país. Y la gente se da cuenta, y tú te das cuenta que muchas de esas reformas son malas. Por lo tanto, en esa reforma no corre esta cosa de que yo digo, mira, esto está mal y sigo igual. Que es legítimo cuando tú fumas. Pero cuando llevas adelante reformas que le hacen mal al país, uno de repente tiene que decir, párele. Pero es que Y tenemos una ahí, diferencia, Ya, como ahí está diputado. hecho el punto. Ahí hago- Vamos a mi ahí hago el pregunta. punto, Vamos a mi hago el Cuando punto. escucho pregunta. que hace mal,
Francisco Yo digo Vidal, que yo hace ya le bien. hice una pregunta. ¿Entiendes? Francisco Vidal, Lo que, por favor. lo que yo te invité en delante a salir a la calle y preguntarle a la gente si esto le hace bien o le hace mal a las personas. No leer tanto la tercera y salir más a la calle y hablar con Ya, la gente. está hecho el punto. Diputado, En el ahora sí, tema- la pregunta que le hice en el recién. tema formal, candidato. El candidato. Bueno, el candidato está más interesado en poner ideas sobre la mesa que en poner nombres. Yo siempre he dicho, mire, a mí me encantaría encabezar un movimiento ciudadano que va más allá de la UDI, de lo que dice Francisco Vidal, porque hoy día 8 de cada 10 chilenos están más conmigo que contigo. Un movimiento ciudadano que llegue a una primaria abierta y amplia, no primarias chicas dentro de los partidos, ¿no es cierto?, donde se faenen unos a otros, donde hay pequeñas cuotas de poder que se reparten. Una primaria abierta, amplia, donde muchas personas puedan instalar sus ideas. Yo estoy instalando ideas. Por mí, ojalá que aparezcan más precandidatos que digan las cosas por su nombre, que demos por cerrado un ciclo. Yo le hablaba de Zamorano, porque Zamorano, ¿a ti te parece un buen jugador o un mal jugador? Buen jugador. Un buen jugador. ¿Pero tú lo llamarías hoy día a la selección nacional a jugar? Entrenador. Sampaoli, entrenador, claro, pero no lo llamarías a jugar. Y eso es lo que yo estoy tratando de instalar, que el nuevo ciclo implica una nueva actitud, una nueva forma de enfrentar los problemas. Muchos de los problemas que vivimos hoy día en política se deben a cómo es el estilo de gobierno de los últimos 25 años. Esto de poner la frontera, ahí está la izquierda, aquí está la derecha, tú eres el de la UDI, tú eres el de Pinochet. Eso es la descalificación que a la gente hoy día no le gusta. Yo voy mucho más allá de Pinochet, voy mucho más allá de la UDI, voy al trabajo bien hecho, a lo que decía Eduardo, a gastar bien, invertir bien. Esa es la nueva política. Y ahí Francisco está de entrenador, ya no va a estar en la primera línea. Yo pretendo estar en la primera Y en línea. ese sentido se trata entonces de una renovación de nombres también. Por eso yo preguntaba Es que a esto propósito es- del expresidente sí, Sebastián es que esto Piñera. es mucho más que nombre. Tú vas a tener que en algún Esto momento, es tus mucho. ideas, enfrentarse con las ideas de Piñera. Por supuesto. Yo no tengo ni un problema, pero si eso es, yo Ah, quiero está bien, que que en la ese es el punto, mesa esa es la exista pregunta. un debate de ideas. Y si ese debate de ideas me instala a mí aquí, a Sebastián Piñera ahí, bienvenido. Yo lo que esperaría es que Sebastián Piñera fuera muy generoso y ayudara a generar nuevos liderazgos. Si mi problema con el gobierno, en gran medida, no fue todo lo que se hizo, porque se hizo mucho. El Pero tema para ti fue- Piñera es jugador o entrenador, siguiendo el símil de Zamorano. es el ejemplo zamorano. Es lo mismo que Ricardo Lagos Weber. Yo creo que No, debiera pero ser Piñera. entrenador. O sea, ya no debiera ser- postularse, dice. Debiera ser, pero en la pero si lógica lo de tu dije, pregunta. Pero lo dije, Sí. dije, debiera ser mucho más generoso y ayudar a instalar nuevos liderazgos, que es lo que yo eché de menos del gobierno en el que fui parte. En el gobierno en el que fui parte no quedamos con muchos liderazgos nuevos. Jaime es un nuevo liderazgo. Es una persona que enfrenta las cosas con la verdad, derechamente. Nunca le ha hecho el quite a nadie. A mí me tocó verlo como ministro de Salud yendo a los consultorios, enfrentando situaciones de grupos de presión y diciéndole las cosas pan pan vino vino. Es el ministro de Salud que más ha durado en el tiempo en una cartera y creo que lo hizo muy bien. ¿Y usted, diputado, un nuevo liderazgo? Bueno, yo espero convertirme en un nuevo liderazgo. Yo soy hoy día para la ciudadanía, no para el panel, alguien no muy conocido. Soy bastante desconocido. Tengo mucho que presentarle a la gente de las ideas que yo creo que son las que van a llevar hacia adelante este país. Primero, el sentido común. Segundo, el trabajo bien hecho. Tercero, mirar a la gente de frente y decirle la verdad. Dejar de lado lo políticamente correcto. Esa respuesta dice, miren, no lo conozco. Cuando me hablan de una persona que fue cercana a mí, me enteré por la prensa. Bueno, voy a armar una comisión para resolver este problema. Esa es la política vieja que hay que dejar de lado. Diputado, ¿y usted cree que tiene Perdona, posibilidades perdona, legales, perdona, perdón, Andrea, de... pero cree que ¿cuánto tiene... tiempo llevas tú en política? Eduardo. Que la gente sepa que vas a cumplir 15 ¿Sabes, años Eduardo? en el Sí, Parlamento. Estuve 3 periodos, pero puedo explicarte, Sí, por estuvo supuesto. 3 periodos y fui el único diputado que dijo, mire, yo cumplo 3 periodos y me cambio. Porque podría haber seguido 35 años donde estoy y dejé a un diputado nuevo, Jaime Belolio. Y me la jugué porque saliera electo. Esa es la nueva forma de hacer política, generar nuevos liderazgos. Dime tú, ¿qué otros diputados de tu partido han dejado instalado por decisión propia a un continuador de algo que uno cree que se hizo bien y se cambia, arriesgando todo? Yo lo arriesgué. En 2 meses salí electo en La Reina y Peñarolén. Pero tú no eres un político nuevo. Yo Para tuve 2 ti, periodos si fuera por para comparar ti, periodos y no para ti seguí. no soy un político nuevo, pero para la ciudadanía soy un estamos político hablando de nuevo, liderazgos presidenciales, porque no se inventan en 15 es una minutos. cosa distinta. Y eso es lo que Diputado, la gente a veces como tú no entiende. ¿Y usted cree que tiene posibilidades reales de ir a una primaria y competir con otros candidatos, figuras quizás fuertes de la oposición? Insisto, estamos O a 2 quizás no años- habría primaria. No, es que estamos a 2 años de la elección presidencial. Puede que antes de eso haya una primaria. Me encantaría estar en la primaria liderando un grupo de opinión pública.
Pero antes que eso, me interesa instalar ideas, marcar la diferencia, marcar una línea divisoria, decir, miren, ahí está la vieja política y aquí hay un nuevo estilo de hacer política, diciendo las cosas de verdad, de frente. ¿Es haciendo las independiente cosas del bien. partido en el que milita? Porque también Hoy alguien día- podría decir, bueno, los partidos políticos son de la vieja política, Es que está yo creo muy que los partidos identificado y políticos usted es parte de un también- partido. Los partidos también tienen que evolucionar, tienen que La cambiar. UDI tiene 32 años. Es el partido más joven a todo esto. Mucho 32 más joven años. que el Partido Socialista y que el Partido El PP tiene 27 Radical y el también. PPD. No, Bueno, es un jovencito. partido bastante más joven. Pero lo que yo estoy apuntando es que todos tienen que dar un cambio de actitud. Los partidos políticos también. Si los partidos políticos se han distanciado del día a día de las personas, los políticos se han distanciado del día a día de las personas. Hoy día alguien pontifica respecto de la salud pública, la salud privada y como la correligionaria o la compañera, ¿no es cierto?, de Bárbara, critica mucho el sistema de salud privada, pero es parte del sistema de salud privada. Entonces, esas cosas la gente a veces no las entiende y eso es lo que tiene que cambiar. Los partidos políticos también tienen que modernizarse y acercarse mucho más a las personas. Hoy día yo estoy trabajando con una ONG que se llama Influyamos. Estamos llamando a una gran votación nacional el día 31 de octubre y 1 de noviembre sobre las urgencias sociales. Hicimos muchos diálogos populares con gente donde le decíamos cuál es el principal problema de Chile. Le queremos devolver el poder a las personas para que ellas decidan dónde y cómo se tienen que invertir bien los recursos. Esto es casi en una franja. seguridad. ¿Cómo? Está bien, Ya. está bien. Gonzalo No, pero Miller. si eso es lo que estamos Yo haciendo. Gonzalo Miller. yo quiero aprovechar dos cosas. Una, felicitar a Eduardo porque nos abrió el espacio para poder debatir del fondo, de lo que a la gente le puede interesar y recogiendo en parte lo que dice el diputado Kass, esto de las urgencias sociales. Sin duda que la gente cuando revise el presupuesto y vea lo que se invierte en seguridad, va a esperar que se invierta bien, como dijiste tú, pero que va en el sentido correcto, de invertir en mayores policías, en mayores carabineros que estén disponibles para la ciudadanía. Pero también con el mismo rigor uno tiene que mirar y decirle, bueno, así como hay uno de cada 4 pesos que va a educación, a tratar de cumplir con las promesas, yo le quería preguntar al diputado Kass cómo se analiza cuando 1 de cada 5 pesos nuevos van a nuevos funcionarios, van a financiar nuevos funcionarios. de la 6.000 administración carabineros pública. nuevos, 1.200 detectives nuevos. No, funcionarios. Los Así que, hospitales se y en llenan eso, con médicos, tecnólogos Pancho Vidal, médicos, enfermeras. Pancho Vidal, estaba terminando de felicitar a Gonzalo. Eduardo. Estaba terminando de felicitar a Eduardo. Acuérdate, Eduardo, que cuando se gana Francisco con la Vidal, derecha, Francisco Vidal, la derecha es la que escuchemos a gana. Gonzalo. Usted siga, Decía todo. Escuchemos a don siga Francisco cultivando Vidal. la... Cuando se gana con Tarjeta la derecha, amarilla, Francisco Vidal, Gonzalo Sí, Miller. bueno, después del lapso de la lucha de clase podemos seguir y podemos decir aquí hay un espacio para poder revisar el presupuesto y obviamente que lo vamos a revisar y lo van a revisar el Parlamento y sería bueno que tuviera participación. Pero ¿cómo lo van a revisar cuando se aprecia eso? ¿Cuáles son las verdaderas urgencias sociales que están marcadas? ¿Cómo se le explica a la gente, y Pancho seguramente va a tener tiempo para hacerlo, de que 1 de cada 5 pesos de que se van a invertir en más funcionarios públicos? Para el 6.000 gobierno? carabineros, esos son funcionarios públicos. Los 6.000 carabineros. 1.200 perdona, detectives, perdona, son funcionarios Francisco, públicos. Perdona, yo creo que tú. ¿Cómo que no? Pero, perdona, Francisco. Yo creo que ojalá tuviéramos 12.000 carabineros o 30.000 carabineros. Y si nosotros no tuviéramos tantos operadores políticos como hay hoy día, como hay, por ejemplo, y vuelvo a mencionar la cifra, 126 asesores en el gabinete de la ministra de Salud. Ella llegó con uno, quiere decir que los otros estaban. Bueno, vamos a seguir financiándolo. Vamos a contratar cerca de 500 personas adicionales para explicarle a la gente por qué es necesario un cambio de constitución. Porque 2.800 millones gastados en eso, ¿cuántos carabineros son más en la calle al año? Bastante más, serán 300, 400. Bueno, gastemos bien la plata. ¿Cuántos hospitales podemos construir un CEFAM con 2.800 millones de pesos? Pero te reconocen lo que el vas a CEFAM gastar. hay que contratar el empleo público. Bueno, entonces contratemos médicos especialistas. Paguémosle más a los médicos, pero no le paguemos más a los operadores políticos. ¿Tú puedes entender que la señora del senador Navarro esté de asesora en el gabinete de la ministra de Salud? ¿Por qué crees que el senador Navarro fue a la interpelación de la ministra de Salud? ¿Porque le interesaba la salud o porque le interesaba cuidar, ¿no es cierto?, el puesto de la señora? Eso es lo que está mal. Cuando tú me hablas de Tomic, estás hablándome del pasado. Yo te invito a mirar hacia el futuro, no me hables de Tomic. Hablemos de lo que va a pasar hacia adelante. ¿Tú hablas de Jesucristo? Tú dices, mira, aquí Pero cuando tú hablas de cuando Jesucristo. gana la derecha ganan ellos. Hace 2000 años. Yo te invito a que yo soy cristiano, soy creyente. ¿Y crees en Jesucristo? Y creo en Jesús. Yo fui Pero hace 2000 años, yo también soy creyente. No creo en tu versión de la política mirando por el retrovisor. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. Una cosa es tu visión religiosa de las cosas y otra es la visión país. Yo miro para adelante, tú miras para atrás. Gracias, Ya. diputado Kass. Una consulta bien chiquita, porque en eso yo creo que hay plena coincidencia. Efectivamente, uno espera que, tal como decía Eduardo, los recursos que se inviertan
se gasten, en primer lugar, o sea, los recursos que se disponen se gasten, porque efectivamente tenemos una triste tradición de que no siempre el gasto presupuestario en los ministerios es total. Entonces, ahí uno también dice, bueno, ¿qué nos pasa? Que hacemos definición, planificación de recursos que finalmente no se gastan plenamente, y claramente eso también implica que las platas tienen que ir a donde más se requiere, y no necesariamente a todos los equipos de gestión, que a veces terminan siendo súper burocráticos e ineficientes. Yo en eso tengo una mirada compartida. Ahora, sí soy partidaria de fortalecer y robustecer más el Estado. Por ejemplo, tengo absolutamente claro que post-reforma laboral vamos a necesitar una dirección del trabajo fortalecida, y eso significa contratar más personal, porque así no va a dar abasto. Entonces, pero siempre pensando en un criterio que no es solo de tener mucha gente, sino que ojalá eso robustezca algunos aparatos del Estado que son sensibles. Pero haciéndome cargo de esa mirada tan crítica respecto de cómo se debe funcionar en el Estado, me gustaría saber qué opina respecto de la situación de Rafael Yulizasti. Este traspaso desde Corfo, su salida de la Corfo, hoy día Soquimich, en el marco de un juicio que se está desarrollando, porque eso también, porque claro, uno podría mirar hacia el Estado y decir, aquí no hay que tener operadores políticos, que es un criterio que yo creo que efectivamente uno puede compartir. En eso siempre hay que tener también la claridad de que, más allá de que alguien pueda ser militante o no, sus habilidades y capacidades técnicas, profesionales, tienen que ser también algo a considerar. Pero una mirada muy crítica ahí a mí me parece que es sana, absolutamente sana. Pero, ¿qué pasa con el ámbito privado? ¿Cómo mira estos fenómenos de la salida desde un consejo, un directorio, donde se analizaba precisamente el litigio que se tiene con Soquimich, y el traspaso ahora hacia la presidencia de estas sociedades cascadas? Entonces, ¿cómo mira esos fenómenos que ocurren también en el ámbito privado y que son precisamente parte de los temas que debiera resolver el Parlamento a propósito del debate de lo que la Comisión Alguien entregó, ¿no? Y de los proyectos y reformas que se derivan de esa situación? A ver, ¿contribuye a la confianza lo que ocurrió? No contribuye, por lo tanto es parte de la vieja política. Y yo no creo que eso sea útil ni para Corfo, ni para Soquimich, porque le genera desconfianza a todas las partes. Y va a terminar en un juicio arbitral, ¿no es cierto? Ya está el excontralor haciendo un informe en derecho de lo que sucedió ahí. No ayuda. Por lo tanto, todos tenemos que tener esa mirada. Yo valoro lo que tú dices, gastemos bien, no gastemos en operadores políticos. Pero entonces haz la mirada autocrítica, porque ustedes hoy día son gobierno. Tú eres parte del gobierno dentro de tu coalición política, claro, eres militante del Partido sí. Comunista, y el Partido Comunista está en el gobierno y dirige en gran medida las operaciones del gobierno. Tienes un ministro tan relevante como el ministro Barraza, claro, que está en el ministro de Desarrollo Social, que ve las políticas públicas hacia los más vulnerables. Bueno, hagan una mirada autocrítica y sinceren los números. Saquen a los operadores políticos que no aportan nada. Si esos 126 asesores que tiene la ministra hoy día en salud, deberían ser 126 médicos que están en regiones operando, o aumentándole el valor, ¿no es cierto?, a los médicos por hora para que puedan operar especialistas. Vienen 750 en el presupuesto. Pero tengo 750 por ahí, pero tengo 126 perdidos por acá. Entonces, yo entiendo absolutamente el criterio. Entonces, y eso yo lo comparto. El tema de la confianza, lo que vuelvo a consultar es que, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con Rafael Yulizasti, por ejemplo, ¿usted consideraría que sería prudente que él renuncie? Es que eso va a ser una decisión personal de él. Pero pensando en esto de que nosotros quisiésemos tener los mayores grados de transparencia y de confianza. Yo no habría aceptado si usted el cargo. fuera un... es que lo estoy pensando, pero lo estoy pensando porque cuando uno quiere ser líder y constituirse en un referente, también tiene que hacer y a veces tomar decisiones que son ingratas o hacer posicionamientos que son ingratos. La ley antipitutos, que le afectar a todos los políticos, porque creo que ningún político en ejercicio, un senador, un diputado, debiera tener a su señora, a su pareja, a su conviviente en el servicio público. Ley antipituto. Que nadie que sea senador, diputado o gobernador, intendente, ponga a su hermano o a su hijo, ¿no es cierto?, en un cargo por el hecho de estar ahí. Sí, que se acabe esta cosa del diputado Eso no se pero puede. sí, no, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero me pregunto, eso es en el ámbito de lo público. Pero en el gobierno, hombre, en otro cargo, en otro cargo, si tú puedes estar en economía y pones a alguien en defensa. Pero me pregunto si estuviese en sus manos, por ejemplo, aconsejar a Rafael Yulizasti. Porque en el ámbito de lo público estamos claros, y yo estoy plenamente de acuerdo.
Pero en el ámbito de lo público, público, en ¿usted el estaría ámbito de lo disponible a privado. solicitarle a Rafael A ver, Yolizasti, por ejemplo, no conozco- que diera un paso sí, al pero mira, costado? a ver, ¿Por qué? no, Porque la propia creo que Corfo ha sin duda, dicho Bárbara, que hay una Bárbara, situación ahí tiene un error, irregular. Bárbara, Y no debiera conozco a ser. Rafael Gilizasti, pero yo estoy dando una política general que se Por aplica a eso. cualquier persona. Público y privado. Pero Esa es la público pregunta y que privado. te hacen. Entonces, mi pregunta es en y este privado. caso, que es, Hay que preguntarle a Andrés Velasco. que es público-privado, porque además Pero sí, es una eso cosa no- muy eso compleja. Estoy Porque dando una es línea ámbito- general, en lo público, en lo privado. Cualquier persona. Bien. ¿Quién yo? No, yo estoy muy animoso. En ese tránsito de mañana lo público a lo ya. privado, sin duda. Vamos a ir rápidamente a una nueva pausa y ya estamos de regreso con más. Entonces terminamos. Terminamos. Bien, ya estamos de regreso para comenzar a despedir este capítulo de Estado Nacional. Le agradecemos, por supuesto, al diputado José Antonio Caz por habernos acompañado. Gracias a usted por Muchísimas este gracias entretenido programa. a todo el panel también por esta conversación. Que tenga muy buen domingo. Muchas gracias, Francisco Vidal. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo. Que esté muy bien. Buenos días.